y el abogado tiene como función ver que esa norma jurídica contenga la voluntad del pueblo. Su primer tarea es ver que el pueblo exprese su voluntad, después transformar esa voluntad en fórmula jurídica y después ver que el legislador impregne esa norma, esa fórmula jurídica en la norma y después vigilar que se cumpla y se haga cumplir esa norma. Esa función le corresponde al abogado, el velar porque el derecho se cumpla y sobre todo el velar que el derecho contenga valores humanos, que el derecho sea un bien preciado para la sociedad, es el instrumento alrededor de cual se estructura el poder, se estructura los beneficios para una colectividad y se crea el Estado. El Estado no es más que una organización jurídica política para lograr los fines de una colectividad, fines que se plasman en normas, en principios, en garantías individuales, en derechos del hombre. Y por ello es muy importante y muy alta la función y la responsabilidad que debe de tener este abogado, que debe de guardar la legalidad y el derecho, pero no cualquier derecho, sino el derecho óptimo, el derecho impregnado de valores. Por lo que resulta de que al realizar día a día durante toda su vida el abogado esta función, pues debe de tener una preparación muy amplia, la más amplia de todas las profesiones, la más completa, porque debe de tener un cúmulo de conocimientos universales, debe entender el alma humana, debe entender las diversas relaciones, los valores, los fines, debe ser filósofo. No basta con tener conocimientos jurídicos, no basta con conocer la ley para ser buen abogado. Se deben tener cualidades y características, pero ¿cuál es la formación que se le debe dar de este abogado? ¿Qué clase de abogados tenemos que tener en este momento para superar la corrupción y la impunidad que abruma a nuestra sociedad? En este momento en donde nos quejamos de la corrupción, de que existe impunidad, ¿qué tiene que hacer el abogado? ¿Cuál es el abogado que requerimos? ¿Qué formación debe tener el abogado? Bueno, pues el abogado debe ser un sujeto moralmente íntegro, con todas las calidades, capacidades y previsiones y visiones para poder enfrentarse a la corrupción y a la impunidad. Debe luchar por el derecho y por la justicia, por la libertad. Por otra parte, en este momento de confusión, donde se han perdido los fines de la sociedad, los fines del Estado, en donde se privilegia más el comercio y la productividad. Vemos que la globalización es para proteger la comercialización y que a veces nuestros gobernantes, nuestros políticos se preocupan más por la productividad que por el hombre mismo. No nos debemos de equivocar. El comercio y la productividad son elementos, instrumentos al servicio del hombre, no el hombre al servicio de esos conceptos. Entonces, debemos buscar aquí un abogado humanista que recuerde y tenga presente siempre que el principio y fin de cualquier sociedad es el hombre. Quisiera aprovechar este alto en el camino, esta oportunidad que nos proporciona la conmemoración del Día del Abogado, para hacer una reflexión acerca de la responsabilidad que tenemos como asociaciones de abogados, que tenemos como colegios, como abogados individuales, de determinar nuestro futuro, de pensar
en nuestro gremio para identificarnos, integrarnos, solidarizarnos, fortalecernos en torno a una cultura de ética y de servicio común. Debemos pensar en los fines y principios y valores que conlleva nuestra actividad a la humanización de la abogacía, a impregnarla de emoción, entusiasmo, pasión, devoción, de hacer del derecho al servicio del hombre. En concreto, les propongo que hagamos un ejercicio reflexivo, serio, sobre el deber ser de nuestra profesión. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué queremos? ¿Qué debemos de ser? ¿Qué requisitos, qué cualidades, qué virtudes, qué valores debe tener un abogado? Que reflexionemos sobre la imagen que debe proyectar el abogado a la sociedad. ¿Cómo debe de ser la figura de la sociedad? ¿Cómo debe de comportarse el abogado? ¿Cómo queremos que la sociedad vea el abogado? ¿Cuál es el ideal de abogado que requerimos, que necesitamos? ¿Cómo ganarnos el respeto y la confianza de la sociedad? A veces ser abogado es un símbolo de mentiroso, de tranza, de corrupto, que es la gente que permite cohechar, que permite traficar. ¿Esa es la imagen que queremos? No, señores, esa no es la imagen del abogado, ni debe de ser. Eso es perversión, es caricatura, eso es una mala jugada, una mala broma que ha hecho el destino al abogado, la sociedad al abogado. No, debemos ganar el respeto, la confianza y sobre todo garantizar la convivencia pacífica de nuestro Estado. Y tenemos la responsabilidad de lograr que el derecho refleje valores de nuestra colectividad. Ese es el abogado que requiere este siglo. Ese es el abogado que nuestras asociaciones, nuestros colegios, nuestros educadores deben de tener presente para el abogado. Para lograr esta situación debemos de auxiliarnos de la ética. La ética procede de la palabra griega ethos, significaba originalmente morada, lugar donde se habita. A través de la obra de Aristóteles, la ética cambia de sentido y evoluciona para referirse a una actitud personal, a significar el modo de ser, al carácter que tiene que tener una persona, pero no en el carácter en el sentido de comportamiento, sino de actitud. Cómo debe de actuar, cómo debe comportarse una persona, y esa es la ética. Entonces la ética del abogado nos tiene que decir cómo debe ser el abogado, cómo se debe de comportar en la sociedad y cuál es la actitud que tiene que tener y cómo lo debe de recibir la sociedad, qué debe esperar la sociedad de ese abogado. Eso es la ética. El segundo concepto de ética lo encontramos en el latín como costumbre. La palabra mos en singular y moris en plural, moral, significa costumbre. Y esto implica que la moral del abogado debe ser las buenas costumbres con las que se debe de comportar, los buenos hábitos, las buenas actitudes. El abogado debe de ser de excelentes y privilegiadas costumbres. Su personalidad debe ser intachable y esa debe ser su costumbre. El objeto material de la ética es el acto humano, la actividad, el actuar. El actuar es el reflejo de un individuo.
es decir, el acto consciente y libre realizado por una persona, y ese acto puede ser calificado de correcto o incorrecto. El acto correcto es el acto ético, el acto incorrecto pues es el acto reprobable, el acto rechazable, el acto que no podemos tolerar en sociedad. El objeto formal es la rectitud moral. De esta manera la ética persigue con el acto el fin bueno. Para que el acto sea considerado como bueno o moral, debe de realizarse conforme a la naturaleza humana. Por lo tanto, la ética estudia la moralidad de los seres humanos. El diccionario inglés Webster a Nuevo Colegio define a la ética como la disciplina que estudia lo que es bueno y lo que es malo, y la obligación y el deber moral. La ética como acción es la aplicación de la razón a la conducta. Consiste en reflexionar y juzgar individualmente sobre el deber de cada momento y circunstancia concreta. En la reflexión que se debe de hacer por qué está bien, por tanto, es la valoración para tomar una decisión libre y actuar en el sentido del bien universal. Por eso requerimos que el abogado tenga un código de ética, tenga un código moral, para que cuando en caso de duda tenga que decidirse, tenga a dónde acudir para saber a dónde está el bien, a dónde está el mal, que sus iguales lo guíen con sus luces reflejadas en el código de ética. Esta reflexión es intransferible a cualquier otra persona. La persona tiene que decidir y actuar en el momento después de reflexionar, por su propio bien y por el bien de los semejantes. Por ello debe tener un contenido ético para que su reflexión en sentido estricto se incline hacia el bien y se incline al hombre como bien final de toda filosofía, para preservar la libertad, la integridad, la paz y la libertad del ser humano. La ética como ciencia aplicada da sustento a la vida, se funda en los principios universales, en la inteligencia y sabiduría de nuestros grandes hombres, y la ética como regla de conducta es aquella acción que es buena aquí, en China y en cualquier lugar. Para validar nuestros actos debemos validarlos en el tiempo y en el espacio, y si en alguno de estos dos ámbitos nuestro acto es reprobable, no lo debemos de hacer, no es bueno. El acto debe ser bueno en todos los ámbitos, en todas las instancias y en todos los criterios. Eso es un acto ético, es un acto moral. Y la ética tiene como objeto la actividad del ser humano, el acto consciente y libre realizado por un ser humano. Su objeto es la rectitud moral. De esta manera, la ética persigue con el acto el fin bueno. Para que un acto sea considerado como bueno o moral, debe de realizarse conforme a la naturaleza humana. Por lo tanto, la ética estudia la moral de los actos humanos. Así resulta que la moral no es restricción, no es limitación, no es prohibición, sino más bien es afirmación, elevación, expansión, planificación, congruencia de lo bueno que puede distinguirse y distinguir al que lo realiza como un hombre de bien. Esa es la moral, es una regla de conjunto. Bien.